Se profundiza la confrontación entre organismos electorales. 2 consejeros del CNE presentaron denuncia en contra de los jueces del Tribunal Contencioso por los supuestos delitos de prevaricato y obstrucción del proceso electoral. Mujeres embarazadas, pacientes con cáncer, menores de 18 años y otros grupos no podrán vacunarse según el Ministerio de Salud, una vez que inicie la campaña en nuestro país. Claro, tienen que pagar al coyote. Decían que 15.000, pero por la niña le cobran menos también. Informe especial. 232 niños ecuatorianos han sido rescatados este año intentando cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Un guardia de seguridad fue asesinado con varios disparos en el sur de Guayaquil. La víctima se dirigía a su trabajo cuando fue atacado. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Los vocales del Consejo Nacional Electoral se expondrán a la destitución dentro de 2 causas que están en marcha en el Tribunal Contencioso Electoral. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, bienvenidos. En estas causas se pide sancionarlos por no ejecutar la sentencia de ese organismo. Francisco Garcés nos cuenta detalles. En el Tribunal Contencioso Electoral se tramitan 2 causas en contra de 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. En ellas se solicita sancionarlos por no acatar la decisión de ese tribunal para permitir que se inscriban las candidaturas del movimiento Justicia Social. La denuncia de esa agrupación política será analizada por el juez Ángel Torres, quien ya notificó a las partes para que presenten sus pruebas previo a la audiencia. Que está fijada para el 26 de diciembre a las 10 de la mañana, y después de lo cual haré la valoración de las pruebas aportadas al proceso y expediré la sentencia que corresponda. De acuerdo a la ley, en una infracción electoral grave como la que fue denunciada, hay varios tipos de sanción que se pueden imponer. Que puede ser sancionada entre 21 y 70 remuneraciones básicas unificadas, la destitución del cargo o la suspensión de los derechos políticos entre 2 y 4 años. El fallo del juez Torres, que se conocerá hasta en 2 semanas, será apelable por las partes y en ese caso será el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el que tome la decisión definitiva. Mientras se resuelve este tema, las elecciones están en riesgo porque pese a que ya debía iniciar la impresión de papeletas, el listado de candidaturas ni siquiera está completo. Según información emitida por el CNE, 16 binomios presidenciales están en firme y el de Justicia Social sigue en suspenso. Ante la incertidumbre sobre las elecciones y la disputa entre el tribunal y el Consejo Electoral, el presidente Lenín Moreno también se pronunció. Y lo único que pedimos es que por favor dialoguen, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten también a las normas y que también se ajusten un poco al calendario electoral. Yo no quería ser presidente de una decisión del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral que difiera a las elecciones. Mientras más tiempo pasa hasta que se resuelva la situación de las candidaturas de Justicia Social, más riesgo corre la primera vuelta electoral prevista para el 7 de febrero, fecha que empieza ya a ponerse en duda. La pugna entre organismos electorales se profundiza. Esta mañana, el abogado de los consejeros electorales, Enrique Pita y Luis Verde Soto, presentó en la Fiscalía una denuncia en contra de los vocales del Tribunal Contencioso Electoral. Les acusa del presunto delito de prevaricato, es decir, por fallar contra ley expresa, además por obstrucción de proceso electoral. Escuchemos lo que dijo el abogado Patricio Cadena. No es una pugna de poderes, es un tema netamente de derecho. Estamos hablando de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en tratándose de derecho público. En este caso, las facultades legales de los jueces del contencioso electoral han sido superadas, realmente se han extralimitado en sus funciones y eso constituye una figura típica antijurídica.
La presidenta de la Corte Nacional de Justicia se pronuncia sobre la consulta realizada por la fiscal general Diana Salazar respecto de la posible apertura de investigaciones penales en contra de autoridades electorales. Según la presidenta, solo los jueces pueden elevar consultas a la Corte. Sin embargo, confirma que trabajan en un criterio jurídico sobre el tema. Nos informa Jacqueline Rodas. Hasta la Fiscalía General del Estado han llegado varias denuncias en contra de las autoridades electorales. Pero antes de emprender acciones legales, el pasado 27 de noviembre la fiscal Diana Salazar envió una consulta a la Corte Nacional de Justicia. En relación a si, como titular de la acción penal pública, es procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral por hechos que recaen en el ejercicio de sus funciones y en medio de un proceso electoral. Este jueves la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, a través de un comunicado, indicó: no corresponde a esta alta corte atender consultas que no provengan de los jueces. Sin embargo, indica que por la trascendencia de la consulta presentada por la fiscal general, esta presidencia se encuentra trabajando conjuntamente con la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en el criterio jurídico correspondiente, que se lo dará a conocer en caso de requerir un pronunciamiento del Pleno a través de una resolución general de obligatorio cumplimiento. Menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas con cáncer, quienes hayan sido contagiados de COVID-19, entre otros grupos, no podrán vacunarse para prevenir el coronavirus. Así lo decidió el Ministerio de Salud Pública una vez que inicie en el país el plan de vacunación masiva en 2021. Sin embargo, un experto en microbiología explica que se debería analizar caso por caso, como nos informa Juan Carlos Aisprúa. El Ministerio de Salud Pública ya cuenta con la información de quienes sí podrán recibir las 2 dosis de la vacuna que previene el COVID-19. El titular de esa cartera de Estado, Juan Carlos Ceballos, dijo que están autorizados los mayores de 18 años y las mujeres que no estén embarazadas o que no se vayan a embarazar hasta dentro de 3 meses de vacunadas. Sin embargo, el funcionario también hizo especificaciones sobre quienes no deben recibir la vacuna. Son personas con trastornos de coagulación, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas que hayan tenido reacciones alérgicas anteriormente con otras vacunas y quienes ya se contagiaron de COVID-19. Y no es que tengamos un temor en la vacuna en estas poblaciones. Lo que pasa es que no hay suficiente evidencia en estas poblaciones. No hay un suficiente número de casos que se hayan vacunado como para nosotros decir a esta persona ecuatoriana embarazada con toda la seguridad se le puede administrar la vacuna. Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, explica que la lista de personas que no deberían vacunarse no tiene que estar escrita en piedra. No existe una razón por la que las mujeres embarazadas, por ejemplo, o personas alérgicas no puedan ponerse. Entonces, no pueden ser criterios definitivos en decir estas personas no pueden vacunarse. La medida que dicen que no pueden vacunarse, que yo estoy en contra de lo que se ha planteado en la rueda de prensa del Ministerio de Salud. La CDC dice que las personas con COVID, que ya tuvieron reporte de COVID, sí tienen que vacunarse, porque es diferente la respuesta inmunitaria de aquellas personas que se enfermaron versus aquellas que no se han enfermado. El ministro Ceballos también detalló que no podrán vacunarse las personas con cáncer que reciben el tratamiento respectivo y menores de 18 años. Cada puesto de vacunación va a estar, sea este privado, público, lo que sea, deberá tener un sitio de primeros auxilios ahí. El gobierno aspira a vacunar a 9 millones de personas en 2021. El plan piloto con 50,000 dosis arranca en enero. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó que dio positivo a COVID-19. Mediante su cuenta de Twitter, indicó que ha tomado las medidas de bioseguridad necesarias, por lo que mantendrá el aislamiento para cuidar la salud de las personas de su entorno de trabajo. El ministro indica que continuará con sus labores al frente del ministerio mediante teletrabajo y de una manera segura. Vamos a la pausa y al regresar, guardia de seguridad es asesinado con varios impactos de bala en el sur de Guayaquil. La policía encontró la motocicleta que utilizaron los asesinos.
Esta mañana un hombre fue asesinado en el sur de Guayaquil. La víctima era un guardia de seguridad y la policía indicó que la motocicleta en la que iban los criminales fue abandonada a pocas cuadras de la escena. Samantha Mora nos informa que una persona resultó herida por el ataque armado. Eran las 6:45 de la mañana de este jueves cuando una ráfaga de disparos alertó a los habitantes de la cooperativa Venecia en el sur de Guayaquil. Sí, se escuchó tiros, sí. ¿Cuántos aproximadamente? 7 siquiera. Dos sujetos en moto acababan de asesinar a un hombre, cuyo cuerpo quedó sobre el piso junto a la motocicleta en la que se movilizaba. Había sido ya perseguido desde el Cisne. Existen 11 indicios balísticos, 2 de los cuales le impactan contra la humanidad del hoyo Oxiso. La víctima fue identificada como Jonathan Saavedra, de 33 años. Él era guardia de seguridad y se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por los criminales. Entonces, como guardia de seguridad en el dispensario médico Caminos del Sur, el hoyo Oxiso refleja en su historial, en el 2005, una detención para investigaciones. Sus familiares llegaron al sitio desconsolados, resistiéndose a creer lo que había sucedido. Sí, esperamos que la policía investigue, hermano. No sabemos qué pasó en realidad recién. ¿Habría recibido amenazas tal vez? No sé realmente. ¿Tenía problemas con nadie? Con nadie. Trabajaba, tiene su familia y todo. La policía halló a una cuadra y media una motocicleta en la que intentaron huir los sicarios. Los presuntos causantes de este hecho habían dejado abandonado a unos pocos metros la motocicleta, toda vez que se había dañado la misma. Debido a los disparos, una persona que circulaba por el sitio resultó herida. Solo en este mes de diciembre se han registrado 10 asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón. La Policía Nacional encontró cajas con droga en el sector de San Juan de Calderón, en el norte de Quito. Los agentes llegaron al sitio y verificaron que se trataba de 3 cartones con marihuana envueltos en fundas plásticas y que estaban en la terraza de una vivienda. La droga fue trasladada con cadena de custodia hacia la jefatura antinarcóticos. Los policías investigan a los inquilinos del edificio y no hubo detenidos este momento. Los agentes tratan de identificar a los responsables y el origen de la droga. Retienen a una mujer en el arribo del aeropuerto de Guayaquil. Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional junto a sus canes adiestrados realizaron el hallazgo durante un control rutinario. La detenida llevaba droga en estado líquido dentro de una maleta, pero aún no se ha determinado el peso. Jubilados ferroviarios protestaron en Quito, Chimborazo e Imbabura. Afirman que el gobierno les debe sus pensiones por casi 4 meses y que no les han desembolsado su 13º sueldo. En el sur de la capital se reunieron en la estación de Chimbacalle, afirmando que enviaron oficios a entidades del gobierno, pero que no han recibido respuesta alguna de parte de las entidades públicas. Los jubilados ferroviarios aseguran que por estos incumplimientos del gobierno se están violentando sus derechos y afectando sus vidas. Más adelante, aquí en Televistazo, 232 niños ecuatorianos han sido rescatados este año intentando cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Tendremos los dramáticos testimonios de sus familiares en un informe especial. Niños migrantes, reencuentro o pesadilla. Más de 200 ecuatorianos menores de edad han sido rescatados en la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va de este año, todos víctimas de la migración ilegal. William Young nos informa que las autoridades de Ecuador realizan gestiones diplomáticas para que puedan reencontrarse con sus padres en Norteamérica. Veamos esta segunda entrega especial sobre la migración infantil. Chordeleg es una tranquila comunidad en la provincia de Azuay, pero contrario al brillo de las joyas que allí se elaboran como una de sus principales actividades económicas, muchos aseguran que hay algo más valioso que se está desintegrando: la familia. La incertidumbre no se aleja de Paola. Hace menos de un mes, 2 de sus primas, una de ellas menor de edad, emprendieron una larga travesía con los coyotes, bajo la promesa de llegar a Estados Unidos, y desde ese momento no tienen noticias. Claro, tienen que pagar al coyote. Decían que 15,000, pero por la niña le cobran menos también. Decía que es peligroso todo y nos contaban también a nosotros que es peligroso. Y ella tenía mucho miedo en irse.
Pero así se arriesgó y se fue con la nenita por motivos de que no hay trabajo aquí. No es un problema aislado de una comunidad. El pequeño cantón El Tambo en Azuay está marcado por varias tragedias relacionadas a este problema. Cipriano Quillay es abuelo de una niña de 12 años que en 2015 emigró a Estados Unidos, pero fue detenida antes de cruzar la frontera y luego fue encontrada sin vida en una habitación de una casa hogar en México. 5 años después, él no se repone. En la misma casa de Cipriano, Lisset alquila un local. No son familiares, pero comparten historias de dolor relacionadas a ese sueño por buscar nuevos horizontes. El primo de Lisset aún no cumplía la mayoría de edad y falleció en 2018 cuando se cayó del tren de aterrizaje de un avión que salía del aeropuerto de Guayaquil rumbo a Estados Unidos. Bueno, mi primo decía que él quería ir para sacarle adelante a mi tía, para darle así una casita, lo que ella necesita, pero no pensábamos que iba a ser eso. Este drama recorre miles de kilómetros hasta llegar a esta extensa frontera entre México y Estados Unidos y los datos son impactantes. Solo este año, 232 menores de edad, todos ecuatorianos, han sido rescatados en esta frontera víctimas de la migración irregular. Unos fueron abandonados por los coyotes, otros fueron encontrados por patrullas fronterizas y muchos que no cruzaron este muro pidieron ayuda en estaciones de la policía mexicana. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Velástegui, reveló que el problema es muy grave. Para llegar a los Estados Unidos se dejan, y yo digo, y utilizo ese verbo, se dejan engañar o embaucar por las redes de trata que les ofrecen poder llegar a reunificarse con sus padres. Existen situaciones en donde pueden producirse violaciones, agresiones, robos. Y no descarta que detrás existan cárteles de narcotráfico. ¿Cuáles son los otros delitos a los que se exponen los niños que se aventuran en las garras de los coyotes? Se lo contamos en nuestro próximo informe. Delincuentes roban pertenencias de un vehículo dentro de un centro comercial ubicado en la avenida Narcisa de Jesús, noroeste de Guayaquil. Los asaltantes lograron sacar el vidrio de una de las ventanas que tenía lámina de seguridad. Estefanía Arias con las imágenes. La llegada de los delincuentes a este centro comercial, ubicado en la avenida Narcisa de Jesús, fue lo único que quedó grabado en una cámara de seguridad. En el video se observa cuando un vehículo negro se parquea junto al auto de la víctima, quien relata lo que sucedió después. El hombre baja, se coloca en la parte de atrás del vidrio, porque están viendo cómo lo han sacado. En 1 minuto 52 segundos logran sacar el vidrio y sustraer mis pertenencias que se encontraban al interior del vehículo. Me encuentro totalmente indocumentada, se llevaron todas mis pertenencias. Lo que más les sorprende es que los asaltantes lograron sacar el vidrio que tenía una lámina de seguridad. Se presume 2 cosas, o bien sea me venían siguiendo, o si no, la siguiente posibilidad es de que trabajen campaneros dentro del mismo centro comercial. El caso ya está en manos de la policía. El comandante de la zona 8, César Zapata, advierte que en esta época de diciembre las zonas comerciales son blanco de la delincuencia. Esa dinámica económica es donde se produce mayor cantidad de delitos. Hemos enfocado nuestros operativos, estamos siendo más fuertes con personal del eje preventivo y de inteligencia en el distrito 9 de octubre, en el distrito modelo, que se caracterizan porque tienen más actividad bancaria, más actividad comercial. Y en los centros comerciales también policías tenemos ubicados, utilicen a la policía, soliciten la presencia de la policía en caso sea necesario. Pero además da otras recomendaciones. No dejemos los vehículos estacionados en cualquier sitio, sino dejemos en lugares donde existen guardias. Si van a sacar dinero, por favor, realicen sus transacciones electrónicamente o si no, llamen a la policía, dejar sus compras a la vista, evitar, disminuir la oportunidad para que el delincuente pueda cometer su delito que ha planificado. Cristina ahora tendrá que reponer su ventana y esperar que la policía capture a los delincuentes. Detienen en delito flagrante a 2 asaltantes que acababan de robar $40,000 a un ciudadano chino en el centro de Guayaquil. La víctima salía de una entidad bancaria cuando fue interceptada por los delincuentes, que esta vez no corrieron con suerte.
en cada calle. Él es Brian Rivera, integra el grupo de los 140 cadetes que llegaron a Guayaquil a reforzar la seguridad durante las épocas festivas, junto a 500 policías. Su vida estuvo en riesgo al enfrentarse a 2 peligrosos sacapintas en el centro de la ciudad la mañana del miércoles. Uno de los delincuentes le puso el arma de fuego en la cabeza, justo cuando robaban a un ciudadano chino. Afortunadamente no salió lo que es el proyectil porque se le casquilló. ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza? Sí me sorprendí, caí al suelo, pero yo me levanté igual. Me encomendé a Diosito que me vaya bien y fui en persecución atrás para no perder de vista lo que es a los infractores. Minutos antes los ladrones le habían robado al extranjero cerca de $40,000 cuando salía de una entidad bancaria ubicada en las calles Sucre y Rumichaca. Le abordan, los 2 sujetos le abordan, le intimidan con un arma de fuego para posterior le sustraen el bolso donde estaba trasladando la cantidad de dinero. Pero la policía en esta zona céntrica de Guayaquil ha desplegado el corredor seguro para brindar ayuda y evitar robos junto a agentes de inteligencia, quienes colaboraron en la captura de estos sujetos. Inmediatamente se inicia la persecución, estaba también el eje investigativo, la unidad del BAC precisamente, perceptan a los ciudadanos. Un ecuatoriano y un venezolano. Les encontraron el dinero, un arma de fuego y municiones. El ciudadano chino presentó la denuncia. Los delincuentes fueron llevados a la fiscalía, mientras que las autoridades investigan cómo los asaltantes obtienen la información, pues en apenas 15 días, 3 extranjeros han sido víctimas de los sacapintas en esta zona de Guayaquil. 2 de los casos fueron resueltos. Esta madrugada una mujer fue asesinada a pocos metros de su casa ubicada en la Ciudadela Forestal en la vía Crucita en Puerto Viejo, provincia de Manabí. La víctima viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le propinaron varios impactos de bala. La mujer trabajaba en una farmacia local de Puerto Viejo. La policía investiga este caso. La Policía Nacional detuvo a un sujeto que golpeó a otro hombre utilizando un arma de fuego. Según los uniformados, el detenido discutió con su víctima, un ex reo que hace poco salió de la cárcel, cuando se formó una riña que terminó en la violenta agresión. El hecho ocurrió esta madrugada en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. En el plano nacional, este miércoles el COE Nacional resolvió autorizar el retorno progresivo a las clases presenciales en 204 escuelas fiscales bajo la figura de plan piloto. Una medida que regirá a partir del 18 de enero de 2021 y en función de la evolución de la pandemia en el país podrá ser sometida a modificaciones por parte del mismo COE Nacional. Sin embargo, los representantes legales de los estudiantes decidirán de forma voluntaria si el retorno presencial debe darse o no en los planteles. Así también, el COE aprobó el regreso de clases presenciales de 12 universidades e institutos superiores. El Cantón Santa Elena anunció nuevas medidas para el final de este 2020. José Carlos Alvarado viajó a la península y nos cuenta qué nuevas disposiciones estarán vigentes. José Carlos, te escuchamos. Así es, nos encontramos en la playa de Vallenita, aquí en Santa Elena, cuyo COE cantonal dispuso que para los feriados de Navidad y fin de año, los 20 balnearios estarán abiertos entre las 8:30 de la mañana y las 5 de la tarde. Además, se prohibió la quema de monigotes y el uso de pirotecnia en este cantón. Su alcalde, Otto Vera, responde cómo se realizarán los controles para evitar posibles aglomeraciones ante la llegada de turistas. Escuchemos. Queremos evitar la contaminación y que la quema de estos monigotes provoque que mañana vaya a haber algún incidente con alguna de las personas que pueda estar enferma. Vamos a ejecutar un operativo completo con el apoyo de la logística municipal, el apoyo de la Policía Nacional, que nos va a permitir y controlar los aspectos en las diferentes partes de la ciudad. Por su lado, quienes se dedican al sector turístico miran con expectativa este feriado, luego de las pérdidas económicas que han padecido por la pandemia. Creo que como todos, me imagino que nadie ha sido excepto de lo que es la calamidad de la pandemia, pero hemos salido adelante. Todos los bares y restaurantes tienen que tener unas normativas y nosotros las cumplimos y eso no hay problema. Las medidas de Santa Elena contrastan sin duda alguna con las que aplicó el cantón vecino
de Salinas, cuyas playas estarán cerradas durante el feriado de fin de año. Esa es la información que tenemos hasta el momento, pero seguimos con más en estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias José Carlos. En la provincia de Azuay se reporta un aumento de los contagios por COVID-19. Las autoridades confirmaron que ya superaron los 12.000 casos positivos de coronavirus. En las calles de Cuenca la mayoría usa mascarillas, pero los contagios no se detienen. Las aglomeraciones y el irrespeto al distanciamiento han provocado que sea la ciudad con mayor número de contagios de COVID-19 en Azuay, y la cifra va en aumento. En toda la provincia ya superaron los 12.800 casos. El gobernador José Jaramillo mencionó que se están alistando para enfrentar las festividades de este mes. Llamar a todos los ciudadanos a utilizar los medios digitales para las reuniones familiares, utilizar los medios digitales para las compras. Alfredo Molina, coordinador zonal del ECU 911, indica que a diario siguen teniendo emergencias y llamados por aglomeraciones. Efectivamente, en Cuenca registramos un promedio de 450 a 500 aglomeraciones semanales. ¿Cuáles son los puntos más críticos? Los mercados. Pese al incremento de casos, según las autoridades provinciales, está disminuyendo el número de hospitalizaciones en las casas de salud del Seguro Social y del Ministerio de Salud, pero temen que eso pueda cambiar. Que existen hasta cierto punto un sentir de relax ya de los jóvenes que de una u otra manera ya han comenzado a tener nuevamente contacto social en diferentes puntos de encuentro. Según reportes oficiales, en los hospitales de Azuay han fallecido 413 personas por coronavirus. A las 19 horas, más noticias aquí en Televistazo Estelar. Buenas tardes.